Funcionarios estadounidenses advierten que el presidente Donald Trump aún no ha tomado la decisión de atacar a Venezuela e insinuó que hay posibilidades de diálogo con Nicolás Maduro. Según los funcionarios, Trump ha recibido informes militares con múltiples estrategias sobre cómo proceder, pero dicen que Trump espera que el presidente venezolano dimita sin recurrir a una acción militar directa. Este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que designará al Cartel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, como organización terrorista extranjera. Se trata del FIFA Pass, así lo han llamado tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que es concretamente aquellas personas quienes ya hayan podido comprar una boleta para algún partido aquí en el Mundial en Estados Unidos, pero no tengan visa para venir a este país, pueden llenar un formulario a través de un portal específico de la FIFA que les va a dar una cita prioritaria en el Departamento de Estado. Es decir, en palabras del secretario de Estado Marco Rubio, podrán situarlos más adelante en la cola, en la fila de personas que están esperando una cita para venir a los Estados Unidos, para tener su visa. ¿Por qué? Pues porque ya tienen comprada una boleta que garantiza que vendrán aquí con el objetivo de asistir al Mundial de Fútbol del año 2026. Ahora bien, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que este FIFA Pass no garantiza que les van a dar una cita, que igual van a tener que pasar por todo el proceso de revisión que normalmente tiene que pasar una persona que aplica una visa para venir a los Estados Unidos, pero lo que sí les da es una garantía de prioridad, que su cita será priorizada por cuenta de los distintos consulados de los Estados Unidos en el mundo. Sumado a esto, dijo el secretario de Estado que han desplegado a 400 oficiales consulares en todas las partes del mundo para poder responder a la demanda de visas de cara al Mundial de Fútbol del año 2026, que recordemos, habrá 78 partidos aquí en Estados Unidos.